Hoy estoy con Loreto Carranza. Ella es Head of Procurement Latinoamérica para la empresa Bayer, División Consumer Health. Ella es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de intercambio en la Universidad de California, Davis, diplomados en liderazgo organizacional y gestión de operaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Tiene estudios de posgrado en la Escuela de Negocios de la Universidad de California en Los Ángeles. Es chilena, oriunda de la hermosa ciudad de Rancagua, y actualmente reside junto a su familia en la Ciudad de México hace 5 años. Yo sigo a Loreto hace varios años, siempre disfruto su contenido enfocado en el desarrollo profesional con un enfoque de género. Estoy muy contento de tenerte acá, Loreto. De verdad, no fue fácil hacer coordinar los tiempos, pero y quiero también decir que no nos conocíamos. Yo trabajé en Bayer por mucho tiempo, pero nunca nos cruzamos en la parte profesional. Loreto, un gusto tenerte acá. Igualmente, muchas gracias, Cris, por la invitación y también por la flexibilidad. Sé que no fue fácil coordinar, pero feliz de estar acá, feliz de compartir este camino y también muy conectada con el propósito de tu podcast, de compartir la historia y buscar inspirar a profesionales, ¿no? En particular de Latinoamérica para ver cómo hacemos esta ruta más, no sé llamarlo fácil, pero por lo menos con algún poco de entendimiento de qué se viene, digamos, de anticipar a lo mejor problemas que pueden de alguna manera resolverse, compartir la experiencia, eso siempre hace bien. Así que muchas gracias, Cris. No, de nada, Loreto. De verdad, muy contento y tengo muchas ganas de aprender de ti. Yo sé que el camino, bueno, como el podcast se llama, ¿verdad? Camino propio, no siempre es fácil. Desde afuera se ve un poquito fácil, ¿verdad? Cuando uno mira a esta persona de acá, hizo esto, pero hay mucho trabajo, mucha dedicación, mucho riesgo, y eso es lo que vamos a conversar hoy día. Eh, pero para partir, Loreto, si me puedes contar dónde naciste y cómo fue tu niñez. Bueno, tal como dijiste, yo nací en la hermosa ciudad de Rancagua hace ya varios años. No, bueno, ya casi 50 años. Y soy de una familia bastante pequeña, o sea, pequeña, mi papá, mi mamá, mi hermano, somos cuatro. Yo soy la hermana mayor. Y lo que sí yo te diría que distinguiría de mi familia, que una familia como muy cercana, o sea, afiatada y también muy cercana a los abuelos, o sea, ellos marcan mucho de mi formación, de quién soy, de los aprendizajes que tuve. Yo diría que fue una niñez tranquila, muy casera. Yo vivía en un barrio al frente de una plaza y en esa misma plaza habíamos muchos de la edad. Entonces nos juntamos a jugar, eh, no sé, la escondía. En ese tiempo no había mucho, había poca televisión, nada de celular, así que eran como los juegos bien de, de calle, digamos. Tuve como bastante infancia en juegos en la calle. En el colegio, estuve en un colegio chiquito en Rancagua, no sé, o sea, mixto, pero ya al final mi última generación, yo creo, si mi memoria no me falla, éramos como 16 y de los cuales dos eran hombres. Así que es un colegio muy chiquito, pero por lo mismo también fue un colegio que fue con profesores súper cercanos. Y entonces ahí también tengo como referente de profes que ayudaron mucho en la construcción de lo que iba a ser el futuro. Y, y nada, y eso de veranos en La Calera, de donde son mis abuelos. Eh,
aburridos al calor, o sea, era muy caluroso en Sí. el verano. Rancagua también es caluroso en el verano. También, pero yo te diría que mis vacaciones fueron con mucho de ir a visitar a los abuelos y recorrer también. Lo que sí tengo como muy permanente es que a mis papás les gustaba mucho recorrer. Entonces, recorrimos lados de Chile en el auto y salíamos los fines de semana y eso también fue parte de mi infancia. Y yo te diría que las cosas que uno dice, bueno, cómo construyes y hacia dónde va este tema de la persona que soy hoy, eh, agradezco mucho, mis papás eran mucho del tema de la curiosidad, ¿ya? De fomentar la curiosidad. Entonces yo creo que eso hice cuanto taller extraprogramático hubo en el colegio disponible, ahí hice gimnasia, hice scout, hice, no sé, folclore, lo que se te ocurra, siempre fue una alumna muy activa en el colegio, participando de lo que había en el minuto de actividades, y también fue una buena alumna. Me iba bien en el colegio, estudiaba, y no fui la mejor de la clase, pero estaba ahí entre los mejores. Y yo te diría que en esta búsqueda de tantos talleres y cosas, descubrí el escautismo a los 10 años. Y eso yo te diría que es algo que me acompaña hasta el día de hoy. El tema de dejar el lugar mejor de como tú estabas, los aprendizajes de cómo trabajar en equipo, de cómo organizarnos con la patrulla que había en ese tiempo, en los temas de las comidas, de la limpieza, todo. Disfruté mucho esa etapa, o sea, entré a los 10 y me salí a los 20 años de la rama. Y tuve muy buenas experiencias, lo pasé bien. Este tema del campamento, fui con campamentos al sur con mi grupo, no sé, a jamborees internacionales, que ahí ya empieza también a construirse la Loreto de hoy, digamos, que tuve la suerte de exponerme a otras culturas vía el escautismo, a otros países, a ser amigos de Brasil, de Argentina. Entonces, yo disfruté mucho esa etapa. Entonces, Y si mal no recuerdo, hubo un Jamboree internacional cerca de Rancagua, ¿verdad? Como en el año 2000, por ahí. en Picarquín, en Picarquín. Sí. Ahí yo ya estaba en la universidad, traté de ver si de alguna manera podía como participar, pero no logré hacer ninguna gestión, pero sí estuve en el Jamboree Mundial de los Lagos, que fue, ya no recuerdo qué año, pero no, una experiencia súper marcadora. En todo, porque desde que uno es chico y ser autosuficiente y aprender no sé, de hacer nudos, de jugar, mucho de juego, y después también ya empezar a tomar algunos roles, ¿no? Dentro del mismo grupo, no sé, liderar una patrulla, después liderar el grupo, y eso también hace mucho Ahí yo te diría que fue como el primer laboratorio de liderazgo que tuve fue a través del escautismo. Soy una bailarina empedernida, me encanta. Entonces eso también lo disfruté mucho a lo largo también de la infancia y de la universidad y hasta el día de hoy sigo bailando. Distintos tipos de baile, pero eso me anima, me alegra y siempre también pienso que es algo que a ratos practico o que hago y que te saca del estrés, del día a día, Totalmente. tener un hobby. Y eso ha sido mi Sí, hobby. totalmente. Estaba pensando, cuando me dijiste, tú estabas en los Scouts, pudiste ir a un Jamboree internacional.
eso te expuso a gente, personas, ¿verdad? Niños de otros países. Eh, el, el Chile de esos años era bien homogéneo, ¿verdad? O sea, era muy difícil ver un extranjero, eh, sobre todo en un pueblo, una ciudad más chica, ¿verdad? Eh, si me puedes contar más o menos cómo fue esa experiencia y como qué influencia tuvo eso en lo que eres hoy. Dale, no. Mira, la verdad es que sí, o sea, estábamos en Rancagua, yo diría, bueno, la situación familiar era buena, digamos, tú no tenías acceso a conocer gente, ¿ya? Pero estas experiencias de conocer grupos completos, o sea, uno podía conocer una persona, no, mira, es que este se vino de intercambio y lo conocía, ¿verdad? Claro. En el colegio, pero es distinto cuando ya ves un grupo de 50, no sé, brasileros todos juntos o más. Entonces, es la experiencia multicultural que pasa en estos contextos es muy fuerte. Para mí fue, no te podría explicar, porque era como fue muy marcadora, más allá de la experiencia, el entenderse como parte de un contexto mayor, de amplitud, ¿va? Eh, que, que, a lo mejor ahí, no sé, ahora pensándolo retroactivamente, a lo mejor ahí empezaron como las primeras luces de que hay un mundo más allá de Chile, Claro, ¿verdad? claro. De que hay gente y que la gente es simpática y que todo, bueno, los conocí así, en un espacio muy de la buena onda. Entonces, puede haber sido que a lo mejor ahí ya empezás a tener esta sensación de que uno no es difícil generar relaciones, incluso sin tener el lenguaje común. Claro. Porque estos Jamboree, por ejemplo, que fue el que yo fui, que participé más de un par de veces, eran mundiales, entonces tú podías ver gente de Japón, y ahí uno buscaba de alguna manera de comunicarse, eh, entonces como que ahí sí, yo creo que senté las bases de que existe un mundo fuera, de que es posible generar relaciones más allá del contexto local o de lo que yo era, que era mi ciudad, ¿verdad? Eh, y tener una visión más global. Ujú. Sí, me imagino, o sea, yo tuve una situación similar, pero por el fútbol. Uh -huh. Eh, Esto era el año 96 por ahí, cuando un torneo internacional, ¿verdad? Y de verdad que te cambia un poco la forma de ver o de entender de que hay algo más allá. Eso era un torneo sudamericano, ¿verdad? Gente de Brasil, de Argentina, de Chile, me parece que habían de Paraguay también, pero eh, sí, que entonces me estaba imaginando como el evento, la, lo que me contabas tú ahora, ¿verdad? El Jamboree. Eh, es como una etapa tan entretenida como de, de conocer, todo es alegre, es como, no hay problemas grandes, ¿verdad? Se extraña, me dio un poco de nostalgia cuando me contabas. Sí, o sea, Sí, por eso, bueno, pero por eso está ahí dentro de los recuerdos bonitos sí, de la infancia, y más que la infancia, como te digo, adolescencia y ya casi sí, hasta los adultez, 20 eh, claro. el que me acompañó mucho en la vida, eh, y eso de alguna manera también me hizo, a ver, mi familia, como te decía, somos una familia pequeña, y mis papás también son un poco sobreprotectores. Si escuchan Ujú. eso, no sé si les va a gustar, pero sí. Entonces, también este espacio me generó esa independencia Mm. de que podía hacer cosas sola, que había, no era necesario tanta compañía en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces creo que ese tema de la autonomía que logré vía el escautismo fue súper bueno.
súper buena. Yo, de hecho, bueno, mis hijos, mientras estuvimos en Chile, ellos también participaron, y mi esposo también es de él también estuvo en grupo Scout y mucho tiempo. Y yo te digo que eso también construye mucho la pareja que somos. Sí, Haber totalmente. visto un poco el movimiento, o sea, no juntos porque no nos conocíamos, él estaba en Santiago y yo acá, Ujú. pero en Rancagua, perdón, pero sí tenemos unos puntos de encuentro, formas de pensar, debido a la formación, porque al final el Claro, scoutismo es una formación, eh, como común, y eso también hace mucho a la forma que tenemos de ser como papás en ciertas cosas con nuestros hijos. Así que si alguien me recomienda, yo digo absolutamente es muy positivo participar del movimiento Scout. Y, y bueno, y eso hace mucho a mi niñez, pero también obviamente mis papás, sus valores, su forma de ver la vida, ¿verdad? Siempre, siempre acompañando, pero también desafiando. Yo soy de mi familia, y si comparo mi familia, tanto materna como paterna, soy de las ujú, primeras mujeres que llega a la universidad, mm, ¿va? Entonces, eso siempre como que era un sueño familiar, digamos, que mi mamá por motivos políticos no pudo desarrollarse, ¿verdad? Pero eso es como que es una ambición, un sueño de las mujeres que estaban como mis predecesoras en mi familia, claro, de que en algún punto ya pudiera alguna de nosotras ir a la universidad. Y yo tuve la suerte de serlo, digamos, y eso ha sido como un éxito, no solo mío, digamos, es como que he trascendido en eso, sí, porque como que las abuelas siempre era, oye, tienes que, bueno, mucho desde la responsabilidad también, ¿no? Tienes que estudiar, ellas siempre te decían, tienes que ser mejor como que lo que yo he sido. Eso, bueno, desde que era chiquita era, mira, tengo que ser mejor que lo que he sido. Obviamente ahora digo, y sé que lo he hablado con mi mamá, o sea, ¿qué es? El éxito profesional no es realmente el éxito de la vida, digamos, es parte de, ¿ya? ujú, Pero bueno, ellas tenían mucho el tema de que la educación, de llegar a la universidad, representaba un cambio fuerte. Y claramente lo es, porque te da una visión distinta de ciertas cosas. Entonces, yo creo que eso es parte de la herencia familiar, y desde ahí también, bueno, mi papá ingeniero, eh, exigente, eh, porque también quería y quiere hasta el día de hoy que sus hijos llegaran, como todos los papás, lo más lejos que pudieran. Entonces, ujú, eso también ha hecho mucho el impulso a mi carrera, a mi formación, a la visión que tengo de la vida. Es el deseo de llegar lo más lejos que pueda. claro, claro. Sí, claro, o sea, imagínate como papá, ¿verdad? Tú eres mamá, ver que un hijo de alguna forma sobrepase lo que tú pudiste lograr, eso debe ser, pero algo muy difícil de describir, una satisfacción gigante, ¿verdad? Porque hay todo un esfuerzo, como tú lo dijiste ahora recién, generaciones que están atrás, eh, y es como la culminación de muchos deseos de familia, de Exacto. esperanza, ¿verdad? De lo De que va a sueño, pasar, de, de, claro, del futuro, como el anhelo, ¿no? De claro, cómo tú ves proyectando en la familia, o sea, tu vida, tu familia más allá de ti mismo. O sea, yo sí, siempre pensaba, digamos, cuando estas abuelas y abuelo también, que mi abuelo paterno murió joven, o sea, murió cuando yo tenía como 2 años, así que no lo pude conocer mucho, mm, pero sí mi abuelo materno, mi abuelo materno, eh,
Sí, también, o sea, esa anhelo de que todos sus nietos fuéramos y llegáramos muy lejos. Pero sí hago hincapié en el tema de que el lejos lo define uno, Claro, bien, o claro. sea, Claro, porque puede ser lejos, hoy día estás lejos de la es casa, estás relativo, en México. exacto, no, es relativo a tu realidad, a tu Sí. camino, a tus aspiraciones, o sea, yo sé que mis abuelos están felices porque ya todos no están acá, eh, y están felices con el camino de todos sus nietos, Ujú. porque Bien. en todo lo que cada uno decidió, está haciéndolo bien. Entonces eso yo creo que era más este tema de llegar lejos, es más bien haz lo que te haga feliz al final, ese era un poquito el mensaje Ujú. detrás. Y nada, mis papás, como te decía, siempre presentes, apoyadores en toda índole de cosas, que en la universidad sí había yo, bueno, me moví a estudiar a Santiago, ¿verdad? Entonces ahí ya fue como salir de la casa. Yo salí súper joven del colegio, salí a los 16. eh, entonces también eso fue un paso grande. Yo diría que eso fue Ujú. súper marcado. El hacerte cargo de tu vida a los casi, entrar a la universidad con 16, cumplí la primera semana 17. Eh, Tú estás de cumpleaños como en junio, por ahí, ¿o no? marzo. Marzo, sí. Ah, claro, porque estábamos allá, acuérdate que estábamos en mi Estamos en periodo. Chile, claro. En Sí, sí, cumpleaños por en el marzo. año escolar. Era, El era año la más chica, la más joven del curso. Sí, era sí, Sí, éramos dos, de ahí, sí. bueno, mi amiga Karen, que yo cumplía el 3 y ella el 4. Éramos las más chicas Ujú. del curso. Eh, Sí. entonces eso también, yo te diría que las cosas que digo, eh, me marcaron fue el hecho de tener que hacerse cargo de la vida, de cosas que yo nunca antes, porque estaba en una casa bien todo, mis papás Claro. cautelaban todo, de un rato a otro decir, ok, me voy a vivir igual con alguien, digamos, en departamento sola, en Santiago, que hay que pagar las cuentas, que hay que hacerse cargo, hay que hacer aseo, hay que limpiar, no sé, Y la comida, todo. hacer la comida, ¿no? Entonces yo te digo que eso me hizo madurar igual, porque salí niña del colegio, muy niña. Sí, sí. Entonces eso me hizo hacer un salto, eh, pero, pero bien, o sea, la verdad, bueno, retrospectivamente todo salió bien, afortunadamente. Ujú. Sí, me imagino. Yo salí a los 17, pero, Ujú, o sea, en ese tiempo no tenía idea de nada, de nada, de nada. O sea, el, pero creía que lo sabía todo. Esa era ujú. la diferencia. Loreto, te iba a preguntar, ¿quiénes fueron tus primeros referentes o modelos a seguir en tu etapa bien juvenil, o sea, de niña? ¿A quiénes mirabas así como hacia arriba y decías, me gustaría ser así o me gusta como esa persona es? Mira, yo te diría que, bueno, hay un par de profesores en el colegio, que uno que es el que era el director del colegio, el tío Tito, que, que era un profesor de matemáticas muy didáctico. Y, y él era como, tenía una personalidad que era él era muy simpático, y yo te diría que él fue de los primeros que empieza a dar consejos así como de, mira, no te eches a morir porque no te sale esto, o sea, como que esas cosas a mí fueron como muy, cosas que después uno dice, ah, mira, tenía razón. Y el otro que era él también mucho de echando a perder se aprende, de practicar, de hacer, ¿cómo se llama? Los ejercicios, me acuerdo, y él era un muy buen profesor y me hizo fácil las matemáticas, que eso creo que también es parte de donde estoy hoy, y esa habilidad a lo mejor mental,
en algunas cosas he también dado por eso. Obviamente mis papás, referentes en la forma de pensar, en la parte valórica, y como te decía, mis abuelos en general son gente que yo admiro mucho por su esfuerzo, porque me inculcaron temas de la importancia del trabajo, también de la comunidad. O sea, tengo un abuelo, por ejemplo, que él era, bueno, fue electricista en una industria, pero ya cuando ya fue viejo, ya más se jubiló, él iba y hacía mucho de ir a arreglar cosas donde sus vecinos. Y me acuerdo que a veces no le pagaban, no, decía, no importa. O sea, hay que ayudar, ¿ya? Claro. Entonces, eso para mí fue, y se me cierra un poco la garganta, porque son cosas como simples, pero este tema de la comunidad, de la ayuda a la comunidad es muy permanente. Y es algo que hasta el día de hoy trato de hacerlo, practicarlo, no es activo en mi vida. Entonces, mis abuelos sí. Y, y a ver, y ya más en la universidad yo diría que hubo profesores emblemáticos de distintas clases que, que me hicieron como aprender a reflexionar, como a este pensamiento más estructurado en la parte más económica. Uno de los que disfruté sus clases y hasta el día de hoy que escucho como eh, temas económicos, digo, Vittorio Corvo, que, bueno, eminencia en Chile y Una tuve la eminencia. Sí. eminencia y tuve la suerte de tener a lo menos 2 clases con él, tipo brillante y, y hacía de lo complejo algo simple, porque economía es difícil y él hacía las cosas simples y hasta el día de hoy hay temas que tengo de económico en mi cabeza y que los escucho en la radio y digo, oye, pero es que el clases de Corvo era pero claramente lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de Estados Unidos, las tarifas y todo el Claro. impuesto regresivo. Bueno, y yo digo, pucha que aprendí hasta el día de hoy con ese profe. Sé que me extendí más de la niñez, pero yo te diría que eso, como yo te podría nombrar desde el entorno familiar, mis papás, mis abuelos, y este profe en la universidad y en el colegio. Son personas que yo he admirado. Genial. Estaba pensando, claro, gente obviamente cercana a tu círculo, ¿verdad? Eh, Familiar inmediato, y los externos fueron personas que te alentaron, y en el caso de tu profesor de finanzas, o sea, yo decía, por ejemplo, yo tenía profesores en la universidad que era muy difícil entenderles la materia. Eso, esos ramos pasaron, o sea, ya Pasaron por no ti. tienen como, claro, pero sí recuerdo a uno, por ejemplo, en maquinaria agrícola, que era tan práctico que todavía me acuerdo exactamente de lo que hablaba el profesor, cómo nos contaba, eh, cómo se llaman los problemas que tienen los agricultores o qué problemas eh, tal y tal equipo tiene, ¿verdad? Entonces, la parte práctica como que a uno se le queda pegado en la memoria, ¿verdad? No se lo olvida tan fácil. Sí. Sí. Pero este te iba a preguntar, agricultura. La región de donde tú vienes Uh-huh. es una región, o sea, pero por, por historia, ¿verdad? Históricamente muy ligada a la agricultura. De hecho, de esa región viene la figura, una figura central en en la cultura chilena, que es el guaso chileno, que es Uh-huh. la persona que trabaja el campo o que está ligado muy al campo, ¿verdad? Eh,
algunos otros dirán, no, viene de Talca o de otros lugares, pero la sexta región es como bien Emblemática. especial, bien emblemática. Eh, ¿cómo decidiste tú, si me puedes contar, cómo tomaste la decisión de qué estudiar Ajá. y por qué la tomaste? Ah, mira, bueno, a ver, yo cuando salí de cuarto medio, como muchos, no estaba tan orientada, o sea, con esa claridad que algunas personas tienen de, oye, yo voy a estudiar esto, no. Ujú. Yo lo que sí tenía claro que quería ser como genetista, trabajar en temas de plantas. No sé, porque estamos hablando que yo salí el 92, y eso no era un tema muy común en Claro. esas fechas, no, no era algo que se hablara. Pero por dónde habría tomado esa idea, no, de eso no me acuerdo, pero eso quería hacer. Entonces, de hecho, el primer año estudié ingeniería en bioquímica en Valparaíso, porque si tú ves la malla curricular, en algún punto llegas a hacer ingeniería genética. El tema es Ujú. que cuando entró, me doy cuenta que hay que pasar los primeros 3 años de ingenierías. Y la verdad es que sí, me gustan las matemáticas, pero no a nivel de estar estudiando 3 años así como el Claro. ciclo básico de una ingeniería para recién llegar al cuarto a empezar a ver temas más de la biología molecular y todo eso. Entonces, cambio, digo, bueno, ¿por qué otra carrera? Ya estando ahí estudiando, dijo, ¿por qué otra carrera puedo llegar a ese mismo fin? Que era hacer genética en plantas. Entonces, averiguo, digo, agronomía también da ese camino, ¿verdad? Entonces, doy la prueba de nuevo, me va bien y ya ahí digo, bueno, si voy a estudiar, ¿por qué no estudiar en la Católica, que es una de las mejores Claro. universidades de Chile? Y estudio, y entro a estudiar a la Católica. El tema es, y ahí es donde viene un poco la desinformación del minuto, del momento, y a eso sí hago ahora énfasis para los que escuchen, que es muy importante en el tema de la vocación, en entender bien las universidades y los matices que tienen todas las universidades, porque la Universidad Católica tiene un matiz fuerte, que es el tema de economía y administración. Tiene una parte, sí, de ciencias biológicas y tiene también aparte de fitopatología, ya no me acuerdo, pero las distintas especialidades. Pero la Mm. parte de economía y administración es bien permanente a lo largo de toda la carrera. Entonces, ya cuando estaba entre segundo y tercero ya había pasado por varios ramos de economía y ahí descubrí que me encantaba. Mm. Y ahí me fui ya empezando ya a salir de esta idea. Y bueno, ya había tenido ramos de genética y algunos de ellas de bioquímica y cosas, y también ahí fue como, mira, en realidad no me gusta tanto tampoco. Mm. Entonces, nada, me fui profundizando en la parte de economía y administración, y de hecho esa es la especialidad, la subespecialidad que tengo dentro de agronomía. Después me voy de intercambio a la Universidad de Davis, en California, y a, como empezar a hacer ya las primeras estudios para un posgrado en economía. Entonces, de ahí ya me fui como, ¿cómo se llama? Especializando en temas más bien Claro. económicos. Así que esa fue como la selección de carrera. Eh, no hay, yo te diría que la gran intencionalidad era hacer genética y al final, y ahí viendo, conectando un poco las cosas ya de una forma más holística, he trabajado gran parte de mi carrera en una empresa que se dedica a hacer ingeniería genética, que es Monsanto. Claro. Entonces, indirectamente, igual eh, he terminado trabajando en eso, no obviamente haciendo en el laboratorio, pero sí vendiendo y haciendo planificación de GMO. Entonces, entiendo mucho de este tema. De alguna manera, creo que al final la vida es como bien, ha hecho el camino cercano a lo que pensé quería hacer. Así Claro. que bien.
Sí, imagínate, la genética es lo que nos ha permitido progresar como civilización, porque yo por ejemplo siempre me asombro cuando miro las curvas de rendimiento de cultivos claves como el maíz o el trigo, la soya, eh, y uno ve, no sé, 10 años atrás estábamos aquí, hoy día estamos acá, entonces yo siempre digo, no sé cuál número va a ser, pero yo tengo el presentimiento de que la curva de rendimiento va a seguir subiendo, y eso es eh, por ingeniería genética, gracias al mejoramiento genético convencional y también eh, ingenieril, ¿verdad? Ujú. Es un área muy, muy fascinante. Sí, absolutamente. Muchos recursos también en esa área. Muchos, muchos, muchos. Y es parte como el desafío que tenemos como humanidad, que es este Sí, tema de que seguimos creciendo a esa misma tasa que tú dices exponencial como población. Y es, bueno, claro. ¿cómo alimentas a toda esta gente que va a vivir, que estamos viviendo hoy en este mundo y que va a seguir creciendo? Y Ujú. yo estoy de acuerdo, o sea, hay que pensarlo mucho y por otro lado, estas mismas personas ocupan el terreno o la superficie para vivir. O sea, lo que había en hectáreas, si tú cruzas lo que dice el rendimiento versus las hectáreas que van lo más probable bajando, Claro. eh, las hectáreas dedicadas a agricultura me refiero, ahí está como el gran desafío, es cómo producimos más en menos superficie. Y ahí es donde viene la respuesta de la ingeniería genética, de qué es lo que están haciendo, bueno, las empresas para resolver el problema, digamos, porque hay un problema de alimentación general. Obviamente la segunda pata de eso es cómo movemos de las áreas intensamente productivas a donde está realmente la población. O sea, Ujú. ¿no es cierto?, los polos de productivo en Estados Unidos, cómo movemos esos granos a un África, que es donde sí está Claro. la población, ¿verdad?, que tiene hambre. Esas son de las cosas que yo también disfruto mucho de la compañía en que trabajo, ¿no?, que está muy enfocada en buscar el tema, y ahí voy a hacer como la misión, ¿no?, de salud para todos y hambre para nadie. Claro. Por eso, bueno, lo dijiste delante, ¿verdad? Es importante eh, encontrar la vocación. Encontrarla es difícil. Es súper difícil. Hace un tiempo atrás leí un libro, imagínate, era un libro de economía, no tiene nada que ver con desarrollo profesional, pero en el libro decían, la persona tiene que encontrar su vocación. Decían vocación, vocación, vocación. Eso es lo primero y después nos encargamos de ver eh, qué se va a hacer, ¿verdad? Pero es como ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? Sí. ¿Qué marca quiero dejar en el, dejar, como tú también lo dijiste delante con el tema de los Boy Scouts, Girl Scouts es dejar el lugar mejor que como lo encontraste. Eh, Todo se va conectando mientras más viejos nos ponemos, nos vamos dando cuenta, mira esto, eh, qué ganas de haber tenido un poquito eh, de ese entendimiento cuando tenía 17 años, cuando entramos a la U. Exacto, Sí, y al final, a ver, todo su tiempo, o sea, uno lo mira retroactivamente y dice, bueno, si hubiese sabido esto antes, pero también creo que es muy importante equivocarse sí, dentro de este totalmente. aprendizaje, o sea, no, a ver, si yo no hubiese tomado este primer año en ingeniería y hubiese continuado, a lo mejor puede ser que el futuro no puede, habría sido súper distinto, y, y, y no sé qué tan feliz haya sido, o sea, es importante equivocarse y cambiar el rumbo, en eso sí, porque hay veces que uno Claro. persiste en el tropezar de nuevo con la misma piedra, pero es importante el aprendizaje y si es necesario tomar como decisiones más difíciles, de cambios más radicales, bueno, hay que tomarlas. Eso para mí es parte también de lo que he ido aprendiendo en mi caminar. Y como tú decías, el tema
del propósito, ¿verdad? De hacer cuál es tu legado, hacia dónde quieres ir. Yo le pongo eso porque creo que el propósito, el legado, también viene mucho el tema de la felicidad de lo que haces. Eh, sí, uno puede ir a contrapelo, en buen chileno, digamos, en la vida, haciendo algo que realmente no te gusta, pero te genera, no sé, dinero, cosas. Yo soy más creyente de que hay que buscar la felicidad primero y con eso viene todo lo otro positivo que te pasa. Porque eres capaz de comunicar, porque eres capaz de generar esta energía, ¿verdad? De contar con pasión, porque todo al final el trabajo es movilizar gente para hacer algo, ¿verdad? Y si Claro, estás así como que te levantas apenas todas las mañanas porque te da lata, digamos, lo que vas a ir a hacer, los resultados no van a ser, y en eso yo sí soy como creyente, no van a ser lo fantástico que estás pensando, porque claro, nace de ahí la mentalidad como de esto me gusta, estoy contento, me levanto en la mañana con energía y vamos. Eso un sí. poco... No, imagínate el conflicto interno que uno tiene cuando hace algo que no le gusta, está mal de acá y no piensa bien, no piensa con claridad, no hace las cosas con pasión, ¿verdad? Entonces, eso desencadena en lo que tú dijiste, un trabajo, no voy a decir mal hecho, pero no es lo mismo cuando alguien está haciendo lo que realmente quiere hacer, que es, de verdad, ese es el motivo de por qué quise hacer el podcast, es para, mira, con que algunas personas puedan, jóvenes, ¿verdad? Que estén tratando, o profesionales que estén tratando de pivotar, pero que vean el ejemplo de profesionales que ya están, ¿verdad? Bueno, en este caso trabajando fuera de sus países de origen, que eso ya es un indicador tienen un éxito profesional, ¿verdad? Eh, y que vean que haciendo lo que te gusta, el futuro es como bien eh, entretenido, bien, lleno de sorpresas. Sí, sí, lleno de oportunidades, y lleno Sí. de oportunidades. Loreto, te iba a preguntar, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral? Primera experiencia laboral. Eh, bueno, bueno, tuve prácticas en la universidad, pero pienso que la última es la que hace más impacto en mi Ujú, carrera futura, porque en ese tiempo un primo estaba trabajando en Monsanto y yo tenía que hacer la práctica 3, no, ya no me acuerdo, que era como de la universidad. Y, y ahí él me ayudó a ponerme en contacto para entrar dentro de los trainees que entraban para trabajar en el verano, para hacer una práctica de verano en ese tiempo no era Monsanto, en realidad era Seminis, que era como una empresa ujú. dedicada a producción de semillas de hortalizas. Eh, nada, y estuve un mes y medio, fue la primera experiencia en campo así pura y dura, Ujú. eh, para ver que realmente era una agrónoma de que se ensuciaba los zapatos. Sí, Y lo pasé muy bien, aprendí un montón, el equipo técnico con que tuve la experiencia de trabajar, oye, me enseñaron en un mes y medio muchísimo y ahí entendí cómo se hacía el mejoramiento tradicional, porque la hortaliza la mayoría de mejoramiento tradicional, ¿verdad? Hicimos días de campo, entonces también pude conocer agricultores, me acuerdo que ya como primera vez empezando como a contagiarme un poquito o sea, o sea, literalmente tu primera pega fue, te tiraron como a los leones, eh, sí, ya sí, trabajando con agricultores en el campo, o pero sea, no bien. trabajando, pero teníamos, me acuerdo, en Biluco, que ahí Ujú, cerca de Santiago, ¿verdad? Un jardín de variedades. Entonces, en ese tiempo, me acuerdo que se traían semillas de cuánta cosa había afuera,
de lo habitual que se vende en Chile, no sé, tomates de todos los colores, no sé, cosas que hoy día se ven en el mercado, pero que en ese tiempo eran novedosas. Era Eh, novedosa, claro. eh, y era un jardín de área muy, muy lindo, muy lindo. Y iban agricultores como a mirar lo que había, qué podían producir pero estaba súper incipiente este tema en esas alturas de productos como diferenciados en Ujú. agricultura, como para llegar ya a supermercados. Ese tiempo era más de consumo masivo, el tomate tradicional, ¿verdad? El maíz, sandía, melón, pero me acuerdo que en el jardín había, no sé, la sandía amarilla, te estoy hablando que esto estoy hablando del año 95, eventualmente 94, no, 95 yo creo, sandía amarilla, o sea, era como, guau. Hoy día se ve más común en el supermercado, en ese Claro. tiempo era como, ah, mira, la Aún sandía así. me acuerdo cuando llegó la sandía seedless, Exacto, eh, la semilla, y era porque como, o la sandía sí, más era chiquita, muy, pero estaba acostumbrada a la grandota de paine, y ahí ya tenías como una sandía más como individuales. Entonces sí, ahí era aprendiendo obviamente, los vendedores, que eran como los que guiaban a estos agricultores, uno igual te ponían en una línea a decir algo, a vender un poco el producto, ¿verdad? Entonces, lo disfruté mucho y también tuve posibilidad, porque parte de la práctica implicaba hacer como una mini tesis, algo, entregar un claro, informe, ¿no sé? un informe final. Un informe final, entonces ahí hice como, me acuerdo, en Pimentón, ya no me acuerdo el título, pero era como productividad, agua, no sé, y me conté flores, todo el verano conté flores, conté frutos para sacar alguna estadística. Eh, y yo te diría que puede ser que ese informe, porque lo hice como con harto cariño, ese informe, o sea, lo entregué, me acuerdo, porque una cosa era pasárselo al profe en la U, pero otra cosa es que fuera, y me acuerdo que a la persona que me contrató le hice una presentación como para cerrar el circo, el capítulo, y pienso que ahí sembré yo también una semillita Ah, perfecto, sí, claro, de, totalmente. de que ahí alguien después, años después, se acordó de mí y me invitó a un proceso de selección. Entonces, ahí yo creo que eso fue el primer pasito. Y esa yo diría que es la primera experiencia laboral que tuve. O sea, toda tu carrera es profesional, o sea, Semenis obviamente pasó a ser Monsanto, Ujú. Monsanto pasó a ser Bayer, tú has estado siempre con la misma, básicamente con la misma empresa. No, o sea, sí en la carrera desde Semení hacia Bayer, pero antes, entre esta práctica profesional, que de ahí ya terminé la carrera, me fui a Mm. estudiar, volví, entré a trabajar por 4 años al Banco Interamericano de Desarrollo. Ah, de verdad, claro, sí, sí, sí. Disculpa, Ahí, claro, está esa etapa que como me dijiste, años después te sí, contactaron para un proceso, hablando claro. como 5 En ese años. intertanto tú estuviste en el Banco Interamericano. Sí, Genial. ahí estuve como se llama analista, apoyaba al analista sectorial, que el banco tenía distintas como líneas de apoyo. El Banco Interamericano de Desarrollo básicamente lo que hace es dar fondos, digamos, para invertir el gobierno en ciertas líneas de apoyo a la agricultura o a la educación. Yo estaba en el área que se dedica al apoyo a la agricultura y ahí yo te diría que fue una muy buena escuela. Ahí, porque una cosa es la escuela ya de la casa y la escuela de la universidad, la parte del pensamiento. Yo te diría que si me preguntas hoy en día qué me quedó del paso por la universidad es el pensamiento como lógico, Claro. eh, porque de los ramos en sí, Sí, ya uno se olvida al final de las fórmulas, los sí, conceptos, pero nombres ya científicos. eso ya pasó No, tanto tiempo, pero sí la forma de abordar los problemas, cómo resolverlos, viene mucho de la universidad, pero ya la primera escuela formal de temas de cómo trabajar, para mí fue el Banco Interamericano.
¿Por qué? Es que imagínate disculpa, el impacto, o sea, como el trabajar en el Banco Interamericano, países de la región, ¿verdad? Eh, en temas muy relevantes, con mucho impacto social, ¿verdad? Mucho impacto verdadero. Eh, Atrae a gente, yo estoy convencido de eso, ¿ah? ¿Verdad? Ese tipo de organizaciones atrae a gente que tiene un poquito más elevado el tema eh, de impacto social. Sí. Es cuando lo comparo con una empresa 100% privada, que, Ujú. ¿verdad? Sí. Eh, sí, o sea, hay distintos focos. El beneficio común y el beneficio privado. Claro. Eh, y, y claro, a ver, yo hice también un posgrado como te decía, en economía, entonces yo salí de esto con toda esta ansia de transformar todo lo que sé en política pública. Porque como te decía, es el tema de ayudar a la comunidad, viene muy de los abuelos, viene muy de la familia, ¿verdad? Entonces, como que ese era mi espíritu y me encantaría, si me preguntas dónde terminaría mi carrera o mi ciclo, es volver con todo lo que he aprendido a devolverle de alguna manera a la comunidad toda mi carrera. Ujú. Pero esos 4 años sí tuve una experiencia de de entender la parte más de relacionamiento político, pero no de llamar de partido político, sino Claro. de que como, por ejemplo, yo me acuerdo que iba con mi jefe de esa época, íbamos al Ministerio de Economía o al Ministerio de Hacienda a reunirnos con el ministro, con, no sé, gente de su equipo, a presentar un poco los proyectos. Eh, y es una forma muy distinta, o sea, el protocolo, hay muchas cosas que en ese tiempo a mí fueron súper valiosas y que hasta el día de hoy me acompañan, porque dice, oye, me acuerdo, acá me dicen, oye, Lore, y la comunicación, el tema de cómo pones los temas sobre la mesa, eh, lo aprendí ahí, el Ujú. cómo decir que no de una manera que no te duela, Claro. ¿verdad? Sí. O contraponer una idea con una altura de mira. Eh, Claro. yo diría que eso lo aprendí mucho en esos 4 años, en esa parte. Y también licitaciones, mira, imagínate, ahí viene todo conectado, porque hacíamos, también yo estaba a cargo en ese tiempo, nunca me reconocí como compradora, porque ahora trabajo en compras, pero me tocó mucho trabajar en licitaciones que hacía el banco, eh, de hacer, no sé, desde, ¿cómo se llama? Todos los formatos para solicitar las licitaciones, después hacer los análisis de precio, o sea, lo hice Ujú. ahí. Y lo que más disfruté, porque al final estas licitaciones iban para dar fondos a proyectos en agricultura, en microagricultura, en ese tiempo, y ahí también tuve un tiempo muy de aprendizaje en el tema multicultural, porque habían proyectos en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, esos los que tuve la oportunidad de visitar. Y ahí aparte este gustito, ¿no? Que es como, oye, me gusta este tema de trabajar en un ambiente multicultural. El banco había de gente de Estados Unidos, de Ecuador, me acuerdo, chilenos, obviamente. Entonces ya ese ambiente como de Torre de Babel Ujú. me gustó, y más también este tema de desde Chile en ese tiempo dar soporte a la región, que, que te da el día a día, son todos distintos, todas las culturas son distintas, entonces ahí también es otro aprendizaje de cómo relacionarse con personas de otros países. Eh, porque no es lo mismo, no sé, hablar con un argentino, porque son mucho más frontales y tú puedes ir a contraponer puntos de una forma más enérgica, por ponerlo de alguna manera, Sí.
y el argentino te va a responder y cierra no sé, termina la reunión y te dice, ya vámonos por un café. O sea, son todos amigos. En otras culturas son más sensibles, entonces tienes que entrar un poquito como en Chile, con más rodeo, con mira, oye, porfa, mira, necesito que... Entonces ahí vas aprendiendo cómo va cambiando los tiempos y las formas. Mira, lo disfruté, el banco, lo mismo que el Banco Mundial, las posiciones para trabajar como ¿cómo se llama? Como contrato indefinido son pocas. Entonces, yo ocupé mis 4 años de contrato así a plazo fijo, los estrujé hasta el final y ya después salí. Pero, y ahí viene esta persona que me conoció en mi tiempo de hacer esta práctica y me dicen, oye, mira, hay un proceso en Seminis en ese tiempo, ¿te interesa participar? Y ese proceso era para ser analista de marketing, que también iba mucho entre que lo que estudié, agronomía, más el tema de más de economía, de análisis, de administración, pero ya, ¿por qué no? Postulemos. Y me fue bien. Y ahí entré. Y de ahí nunca más salí hasta el día de hoy. Ya llevo 2004, o sea, en noviembre cumplo 21 años. 21 años trabajando en... Ahora vaya, pero una Genial, larga... genial. O sea, el, el lujo de haber podido trabajar en, entre comillas, en industria, pero con, como tú dijiste, con políticos, aprender la parte política que es muy, muy importante en las empresas multinacionales, ¿verdad? Porque hay muchas veces que uno puede tener los datos duros y dice, este proyecto no va, o esto no va, pero uno no puede llegar y decirle a la gente, no, eh, sí, vamos a eliminar este proyecto, ¿ok? Bueno, hay que como que ocupar esas habilidades que tú pudiste aprender ahí en el banco, y también la parte multicultural, expuesta a trabajando con gente de diferentes países, ¿verdad? Haciendo la lectura de cómo nuestras raíces culturales en los países, ¿verdad? Nos podemos como clasificar de alguna forma. Creo que dijiste el rodeo, ¿verdad? En Chile como que todo es así, ¿verdad? El baile típico de la cueca, nosotros vamos en círculo. No vamos así de frente. eh, y claro, ir a decirle a alguien de Chile algo frontal, esa persona puede quedar bien herida por harto tiempo. No, entonces, tengo la duda ahora. eh, Estoy seguro que tú ya en ese momento tú sabías que, o sea, ya te proyectabas trabajando fuera de Chile, ¿verdad? Sí, o sea, y esto es desde chica, desde siempre, o sea, partí con que algún día quería irme de intercambio, ahí partí, Ujú. lo hice en la universidad, y de ahí, bueno, tú también trabajas en una empresa muy parecida, entonces siempre está la pregunta en las conversas con los líderes que te desarrollan, ¿verdad? Claro, claro. Movilidad, ¿verdad? Y estás dispuesta a irte a trabajar afuera. Y siempre, de verdad, siempre que me hacían esa pregunta, siempre fue sí, sí. Y como que me acuerdo que ya pasando varios años, un jefe me dice, pero esto es de verdad, sí. O sea, lo he dicho desde el día que entré, siempre he querido hacer esto. Pero claro, existía este sesgo de que si eres mujer, de que la familia, de que no se podía. Y por eso eventualmente a lo mejor no se me dio antes la posibilidad, no sé. Eh, pero siempre quise tener esta experiencia internacional de trabajar afuera y después ya cuando con mi esposo y con mis niños era no solamente la experiencia laboral, sino que familiar, porque eso hace también mucho a cómo es la sociedad hoy, ¿no? De hacer de mis hijos ciudadanos globales. Claro.
que tengan esa visión amplia del mundo. O sea, Chile está al sur, sur, sur. Entonces, hacerlos ver eso ha sido también un parte de la búsqueda, de salir de Chile un poquito. Totalmente. ¿Cuándo se convierte? Bueno, antes de hacerte la pregunta, que también quiero recalcar esta parte, porque no eres la primera que me dice esto de los entrevistados que tengo, ¿verdad? El propósito y la, la claridad que ustedes tuvieron para decir en el papel, o sea, literalmente en el papel, en el perfil profesional interno de la empresa, ¿verdad? Poner, sí, tengo disponibilidad, quiero trabajar afuera, dejarlo bien claro. Porque muchas veces, hay veces que la gente me ha preguntado, pero, pero fue suerte, o cómo te fuiste porque, no sé, salió algo. No, no, había un propósito, habían ganas y había claridad. Era un sí, no un más, no, a lo mejor sí, pero depende, no, era sí. Sí, yo me voy a ir no porque me quiero ir, sino que porque tengo ganas de expandir el horizonte. El horizonte. Sí, o Sí, sea, eso, y en eso sí, yo a ver, hago dos matices. No, o sea, porque siempre toda mi vida ha sido sí, pero hay gente que es súper válido decir, oye, ahora fue sí, y puede ser que de aquí a 2 años, por X circunstancias, tú digas, no, mira, ahora no. Y es válido ir y claro. venir, hasta que no lo has vivido. Sí, porque ahí nunca sabes, o sea, es un riesgo, es como tener el primer hijo, siempre digo. O sea, no sabías a lo que ibas hasta que lo hiciste. claro. Entonces, bien, el hecho de vivir afuera sí hay que pensarlo bien, o sea, de estar súper convencido de que cuando llegue la oportunidad, si pusiste que sí, ahí sí tienes que jugártela y hacerlo. Eh, pero no es súper válido dudarlo. ¿Por qué? Porque no es fácil. Y lo Ujú. conversamos, ¿verdad? No es fácil. El que se llegue a la oportunidad, que se dé la oportunidad es mucho trabajo. No es suerte. No es Sí, suerte. Es una combinación de cosas. Es una combinación de trabajo, de talento y que la empresa tenga la posibilidad de darte este espacio, ¿verdad? Eh, claro. eh, y yo sí sé que toda la previa hasta llegar acá, que yo, como hablábamos, hace 6 años, o sea, fue 15 años de carrera para que se diera de sí, sí, vamos. Eh, o sea, mucho trabajo, había desafíos, ¿verdad? Que como peldaños en esta escalera Ujú. para llegar al cambio. Y sin eso yo no podría estar acá. O sea, hay gente que ha hecho el camino mucho más acelerado. El mío fue un poco más lento y fue mi ritmo, fue el ritmo adecuado para mí. Claro. O sea, las otras personas se han tenido que ir más chicas, más jóvenes. Yo lo veo acá, o sea, si tú ves el grupo de chilenos que hay acá, es muy grande la colonia de chilenos. Que han Ujú. venido, porque bueno, México hoy día es un hub importante para muchas empresas en Latinoamérica y, y la mayoría son 10 15 años más jóvenes que yo. Eh, y yo pienso, si hace 10 años me hubiesen dado la oportunidad, no sé, a lo mejor no me habría ido tan bien, porque ahora sí Ujú. estaban dadas las cosas para que fuera exitoso, no solamente para mí, sino que para la familia, que mis hijos se acostumbraran a una cultura diferente, ¿verdad? Eh, o sea, cada persona su mundo y su contexto, y Sí, para mí es exacto. el minuto que correspondía. Por eso el podcast le puse Camino Propio, Exacto. porque de verdad que todos tenemos un camino diferente, todos, 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 todos. Sí. Historia No, ya diferente, sí. Y todo, hay veces que el camino se ve el recto o lineal, pero es como así, exacto. ¿verdad?
Eso, súper importante, o sea, nunca, se ve lineal. Para la gente que está de afuera también siempre es lineal, pero va y viene, hay éxitos, hay caídas, hay porrazos, pero lo importante es saber levantarse. Eh, pero sí, yo te diría que de las cosas que puedo destacar para cuando tú dices, mira, sí, me voy a mover afuera, si, si estás solo o ya siendo solo o con familia, es muy importante que tu entorno te apoye. Claro. Yo de verdad, a ver, amigos, de los compañeros de trabajo de Chile, en el minuto que se abrió la posibilidad, porque ahí uno viene la duda, Claro. ahí viene el dolor de estómago de decir, oye, sí, me la puedo, no me la puedo, y la verdad es que aquí los que están alrededor tuyo, que te conocen, son los que te segurizan, primero sí, voy. Entonces, en ese caso, yo, bueno, mi familia, mi esposo fue el primero de darme ese empujoncito, porque, claro, las mujeres tenemos este tema del síndrome del impostor súper fuerte. ¿A qué me refiero? Sí. Que uno puedes tener todas las competencias, todas las calificaciones, pero dudas si efectivamente puedes hacerlo. Siempre pasa cuando te ofrecen una posición, y siempre me pasó, no solamente en este cambio, pero era como, y podría hacerlo, y es como que he venido predicando que yo quiero hacerlo, y en el minuto que te dicen, yo es como, ay, y te empieza el pánico. Sí. Y eso es mucho, y eso está súper estudiado, que hay un tema de género ahí, que los hombres como que dicen, ah, mira, sí, tengo dos, de todas las herramientas, sí, tengo el 50%, voy, nah, me siento tranquilo, de ahí en el camino se arregla la carga. Las mujeres somos más aversas a tomar ciertos riesgos, nos gusta estar más preparadas para ciertas posiciones. Y ahí que he ido aprendiendo con los coaches, con todos los cursos de liderazgo que he hecho a lo largo de esta historia, de mi historia, es algo alguien me lo recomendó, es siempre tener un círculo cercano que en estos casos de pánico, de dudas sobre si puedes o síndrome del impostor que técnicamente se conoce, digan, ¿sabes qué? Puedes hacerlo, te den esa confianza. Mi esposo fue el primero porque dijo, mira, vienes por años diciendo que a las mujeres no se le dan las oportunidades, te las están dando, dale, yo voy contigo a la aventura, porque implicaba que él renunciara, que dejara en stand-by su carrera y venirnos con los niños. Y después, por ejemplo, me acuerdo que cuando les conté a mis papás que habíamos, o sea, todavía no había tomado 100% la decisión, pero que estaba ahí como ya al punto que me faltaba, y me acuerdo de mi papá, perfecto. Me dice, espero que no me estés pidiendo permiso. Y bueno, no, papá, pero igual quería saber tu opinión. Y me dice, no necesitas de nuestra opinión, tú sabes lo que pensamos, que tienes que hacerlo, si es algo que siempre estaba ahí. Y los compañeros de trabajo, pero aquellos que son los que están ahí, o sea, tu círculo de hierro. Cercano, claro. Sí. Que yo tengo ahí un par que no los voy a mencionar, pero ellos saben quiénes son, que han sido como en Chile, México hablan de las porras, de las barras, de la gente que dice, no, dale, si se puede. Sí, ellos han ayudado mucho, y del círculo de amigos y ahí aparece gente que, no sé, te ayuda desde cómo negociar, porque eso al final también hay detallitos no menores que hay que preocuparse, ¿verdad? De coaches en las negociaciones, en la logística, en deshacer tu casa, o sea, hay que tantos hitos, deshacer tu casa. No, es difícil la transición, es difícil llegar, pero por eso siempre hay que tener un norte claro, que lo hiciste porque estás buscando un futuro para ti y tu familia distinto. Porque eso yo creo que es lo que te ayuda a navegar todas las dificultades, porque de qué dificultades hay muchas. O Sí. sea, tú Y en el tienes caso tuyo, tú lo hiciste con una familia, entonces
En el caso mío, yo me vine solo, o sea, Mm. no tenía nadie, ¿verdad? Pero eh, tenía una hija en Chile que eso lo hizo más difícil Mm. aún, pero eh, sí, me imagino. Y aparte, también en el caso tuyo, eh, tú te moviste en febrero del 2020, ¿verdad? Si Sí, mal no recuerdo. Febrero del sí. 2020, marzo del 2020, sabemos lo que pasó. Caos. Eh, m- Me da lata incluso decir el nombre, porque me trae así como malos recuerdos en la pandemia, ¿verdad? Pero Sí. No, sí, fue, increíble. sí, no, eso, a ver, si había que ponerle como un punto más al desafío, fue toda la parte de la pandemia, porque al final, a ver, yo me vine acá a transformar el área de procurement de Bayer, o sea, eh, Bayer compró Monsanto, ¿verdad? Y parte del desafío era hacer fusionar en una sola área a los equipos de compras. Y, y llegué en febrero, y fue la primera porque nos movimos 3 o 4 de distintos países de la región a México, que éramos como los que partiríamos todo este cambio. Y yo Ujú. fui la primera en llegar y después no pudieron llegar ninguno de los otros hasta mucho tiempo después. Yo alcancé a conocer un poco a la gente, pude ir un par de veces a la oficina, alcancé a hacer eso y ya vino ¿cómo se llama? El lockdown de la pandemia. Y no, y eso sí que fue difícil, porque bueno, uno, el desafío que todos sufrimos del tema de moverse a híbrido, Claro, que no, más que híbrido, a full virtual, conocer la gente de tu equipo virtualmente, hacer toda esta exacto. transformación que venía con cambios de estructura, de mover personas, no sé, del equipo de las áreas de compra, traer otros proveedores que nos pudieran ayudar. Entonces, todo eso fue exitoso, salió bien, pero implicó muchísima energía, mucha, lo que te decía, este tema de que si te gusta y lo puedes proyectar, o sea, ya es difícil movilizar un cambio como el que vinimos a hacer con este equipo que te digo eh, en persona, y Ujú. movilizarlo virtualmente fue muy, Y aprendiendo la cultura, adaptándose a un país nuevo, con pandemia, con con una los transformación grande. O sea, sí, transformaciones, pero con los hijos en el colegio que empiezan, o sea, a los 6 meses era, mamá, ¿qué estamos haciendo acá? Si podríamos estar en Chile virtualmente y tú también estarías trabajando virtualmente, o sea, no hay necesidad que estemos en México. No conocíamos claro, realmente ningún mexicano hasta ahora, o sea, cercano, sí, la gente del trabajo, pero sin amigos acá. Eh, no, fue difícil, pero lo supimos sobrellevar, como con todo el mundo. Yo diría que el principal miedo que me dio en un punto fue que Chile fue súper restrictivo al tema del ingreso de gente de afuera claro. y el miedo que pasara algo con la familia, con los papás y nosotros no pudiéramos reaccionar. Eso fue como un miedo permanente que afortunadamente no pasó a mayores y todos salimos bien, pero, pero pudimos sobrellevar todo, pero es esa carga emocional de Ujú. estar afuera y que es al final, y lo conversamos justo este fin de semana con una amiga, que de las cosas que más cuesta estando lejos es eso, o sea, de administrar esa ansiedad o ese pensamiento que tienes acá, de que ojalá todo siempre esté bien, pero ¿qué va a pasar cuando haya un problema y estás a 8 o 10 horas de Claro. poder llegar? Y más, porque no es que llegas y te sube el avión y fuiste, o sea, hay toda una Ujú. logística. Entonces, eso yo te diría que hasta ahora es lo que más a mí me cuesta todavía administrar. Eh, Ujú. Más allá de la nostalgia, que eso también está, ¿verdad? Que los amigos, que la comida, que la familia.
pero Sí, sí, todos, la comida se extraña mucho. Lo bueno es que México tiene buena comida. una, sí, o sea, toda la parte culinaria es espectacular. Yo creo que de las mejores del mundo Ujú. debe ser, ¿verdad? Sí. Con Perú, México, los dos. Eh, Loreto, tú hoy día ya llevas 5 años en México. eh, ¿Tus hijos ya siguen en el colegio? El mayor ya entró a la universidad y el Ah, menor está en tercero medio. sí, imagínate. O sea, ya algo de acento mexicano deben tener, ¿no? Un Sí, o poquito. sea, el mayor sí, es divertido porque yo pensé que más chico iba como a agarrar el acento más rápido, pero claro, el más grande entre la polola y todo eso acelera Ah, la sí, sí. inmersión. Eh, así que no, yo diría que el mayor tiene más acento que el más chico, pero acá en casa como que nosotros todavía, siento yo, que no tenemos todavía tanto acento, entonces como que permanece el acento. Se mantienen. Ujú. La pregunta era, después de 5 años, ¿tú te sientes parte de dos mundos? Sí, totalmente. De dos Ujú, mundos y lo divertido es que uno no es ni de allá ni de acá, está como en ujú. in between. Sí. Toca la Cuando vas a sensación, Chile, o sea, disculpa, así, cuando vas a Chile estás y lo disfrutas a concho, pero tu hogar está acá, tu claro. casa, tus cosas está acá. Entonces igual estás allá, pero estás con un poquito de acá, y cuando estás aquí echas de menos igual Chile. Entonces, yo digo, vivimos como entre países, disfrutando de los dos mundos. Yo eso sí trato, como de, somos felices aquí y cuando vamos a Chile somos muy felices allá también. Y, y eso, y yo te diría que bueno, también tenemos la suerte que estamos en México, que el tema del idioma y que de la cultura es distinta, pero no es así una cultura radicalmente distinta, entonces eso también ayuda a la integración. Ayuda también que Claro. el chileno es un profesional muy bien conceptuado en México, o sea, como que México y Chile, yo no sabía hasta que llegué acá que como que son este tema de como países hermanos, de Ujú, verdad el mexicano lo siente así. Y hay una colonia chilena muy grande, súper apoyadora, entonces eso ha ido ayudando a que el caminar en esta nueva cultura sea más fácil. ujú. La cultura mexicana tiene mucha influencia sobre la chilena. Todos nosotros, o sea, yo creo que la mayoría, crecimos viendo al Chavo del Ocho, Y ¿verdad? escuchando ranchera. Eh, Carrusel, y bueno, la música mexicana también. Sí, eh, Todos los Fernández y y ahora, y de hecho, incluso actualmente en Chile está muy de moda la música mexicana. sí. Eh, Loreto, la última pregunta que tengo, esta es como un poquito más de reflexión. Que si pudiera escribir una carta y mandarla, ¿qué le dirías a ti, ¿verdad? De 17 años, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería el mensaje que te darías tú si pudieras mandarte una carta al pasado? Uh. O sea, seguir, o sea, mantener ese positivismo que tenía a los 17, que eso no lo cambie, Ujú. que, que escuche más, a lo mejor, Y a es la gente. difícil, Es difícil que el tema de los a los 17, consejos sí. a los 17, que escuche más a los que te rodean, eh, que, que siga como disfrutando de la vida, porque eso sí lo hacía mucho a los 17, disfrutando de la vida y de la amistad, que las amistades perduran en el tiempo, que no tenga miedo a equivocarse, que no tenga miedo a equivocarse, Ujú. que nada es tan
drástico. Lo único que uno no puede remediar es la muerte, todo el resto se puede de alguna manera remediar. Claro, eso es lo único cierto, ¿verdad? Es lo único cierto y Sí, definitivo. sí, genial. Loreto, disfruté mucho la conversación. Gracias, Cris, por la invitación. Espero que a la gente le haya gustado y voy a dejar tu link también en tu perfil de LinkedIn en la descripción del video. Y nada, te deseo lo mejor. Me encanta, como te dije, el contenido que tú pones, que compartes. Yo tengo 3 hijas, entonces tengo harta sensibilidad sobre ese tema. Entonces sí, el tema el síndrome del impostor es real. Eh, Necesitamos más gente que se atreva a hablar sobre eso y también ¿cómo se llama? A hacer ejemplos. Así que te doy las gracias, Loreto, y ojalá que mantengamos el contacto. Sí, muchas gracias, de verdad también disfruté. Mira, hablamos tanto, como hora y Sí, media, podríamos haber seguido. Eh, sí, Gracias por la invitación, también haces de esta conversación algo como muy cercano, entonces de verdad eso, bien, te deseo de verdad lo mejor, que ojalá llegues a tocar a esas personas que quieres inspirar, estoy segura de eso. Cuenta también conmigo para otras sesiones si quieres hablar de otros temas o profundizar, porque hay tantas cosas que no dije, que podría haber dicho, o sea, sí, temas que podríamos haber profundizado, así que feliz de si más adelante quieres hacer algo, cuenta conmigo para lo que necesites y también obviamente a los que vean mis posts y todo, y si les interesa tener sesiones, a mí no lo hablé, pero a mí me gusta mucho el tema del coaching y las mentorías, y hay gente con la cual yo he ayudado y de hecho apoyado en sus minutos de transición de ujú. Chile hacia afuera, entonces también ofrezco ahí ayuda. Genial, no, espectacular. La experiencia tuya, como lo dije hace un ratito atrás, o sea, eh, pasaste por todo, ¿verdad? Todo lo que nombramos hace unos minutos atrás, entonces, no, espectacular. Loreto, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto y que tengas buen resto de semana. Muchas gracias a ti, también para ti.